Un multimillonario descubre que una camarera duerme en un coche con un bebé. 3 horas después, le compra una casa. ¿Y si la única persona a la que nunca has pedido ayuda fuera la que pudiera cambiar tu vida para siempre? Nueva York era una bestia. Su ritmo implacable, su pulso implacable. En L'Oil, un restaurante con estrella Michelin en el corazón de Manhattan, el aire brillaba con opulencia, candelabros de cristal que proyectaban una luz dorada sobre las mesas de lino donde la élite de la ciudad saboreaba platos que costaban más que el alquiler de la mayoría. Sarah Jenkins, de 32 años, se movía por este mundo como una sombra. Su bandeja se balanceaba con soltura, su sonrisa era una máscara cuidadosamente elaborada. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño impecable. Sus ojos verdes brillaban con una calidez que ocultaba la tormenta que sentía en su interior. Para los clientes, era la camarera perfecta, atenta y encantadora. Su tenue acento sureño recordaba una infancia en Georgia que había dejado atrás a los 17. Pero bajo el impecable uniforme negro, Sarah apenas se mantenía en pie, ya que su hijo Miles, de 1 año, lo era todo para ella. Con sus mejillas regordetas, sus ojos verdes y una risa que derretía piedras. Él era la razón por la que se arrastraba fuera de la cama cada mañana, o mejor dicho, del asiento trasero de su Honda Civic 2005, donde habían vivido durante 6 meses. Su pareja, Isen, la había dejado hacía 1 año, dejando una nota que decía, «No estoy hecha para esto» y un montón de facturas que la aplastaban. La traición le había dejado un vacío en el pecho, pero la ruina financiera era una lenta asfixia. Alquiler, guardería, comida. Todo se acumulaba más rápido de lo que sus propinas podían cubrir. Cuando perdió su apartamento, vendió lo poco que tenía, quedándose solo con el elefante de peluche de Miles y una foto de su difunta madre. Ahora su hogar era un coche aparcado en un solar desolado a las afueras de la ciudad, donde el horizonte brillaba como una cruel promesa. Esa noche, el turno de Sarah era un maratón. Le gritaban los pies en sus gastados zapatos planos. Le dolía la espalda de cargar bandejas pesadas. Y un dolor de cabeza sordo le latía detrás de los ojos. Miles estaba con Lily, la hija adolescente de una compañera de trabajo. Una niñera improvisada a la que Sarah pagaba con facturas arrugadas y nos debía. El reloj marcaba las 23:47. 1 hora más, y podría recogerlo, ir al aparcamiento y acurrucarse con él bajo un montón de mantas. El frío de noviembre se filtraba por las ventanas agrietadas del coche. No se permitió pensar en lo insostenible que era esto. Pensar la llevaba a la desesperación, y la desesperación era un lujo que no podía permitirse. Al otro lado de la ciudad, Mark Delroy estaba sentado en su ático, a 30 pisos del caos. A sus 48 años, era un multimillonario hecho a sí mismo. Su imperio se había construido sobre 6 restaurantes de lujo y una extensa cartera inmobiliaria. Su mandíbula afilada y sus penetrantes ojos azules le daban un aire de autoridad, suavizado solo por las mechas plateadas de su cabello oscuro. Mark era un hombre que lo controlaba todo, programaba acuerdos y resultados, pero nada llenaba su vacío interior. Su matrimonio se había derrumbado hacía una década bajo el peso de su ambición. Sus 2 hijas, ahora de 20 y tantos años, eran distantes, sus llamadas eran escasas y tensas. La soledad era su compañera constante, una que enterró bajo las victorias en la sala de juntas y los correos electrónicos nocturnos. Esta noche, una extraña inquietud lo invadió. Acababa de cerrar un trato para un nuevo restaurante en Chicago. Un triunfo que debería haberle dado energía, pero que le pareció vacío. Por capricho, decidió visitar L'Oil. Se dijo a sí mismo que era para supervisar las operaciones, pero en el fondo ansiaba el murmullo de la conexión humana, aunque solo fuera el tintineo de copas y el murmullo de una conversación. Se puso su abrigo a medida y condujo hacia el centro. El pulso de la ciudad era un leve eco de su propia inquietud. Mark llegó justo antes de la medianoche. Su presencia conmovió al personal. Los camareros se enderezaron,
Los ayudantes de camarero se movieron más rápido y la gerente, Carla, una mujer sensata con un don para la eficiencia, lo saludó con una rápida inclinación de cabeza. Al pasar por la zona de personal, la oyó hablar con un ayudante de camarero. Su voz era baja pero cortante. Sara no ha estado trabajando esta noche. Carla dijo que estaba agotada. Esas noches de trasnochar la estaban pasando factura. A Mark le picaron las orejas. No, Sara. En realidad no. Recordaba vagamente a una camarera con una sonrisa cálida, pero los nombres y los rostros se difuminaban en su mundo. ¿Qué le pasa?, preguntó con un tono despreocupado pero curioso. Carla dudó, sus ojos se dirigieron a él. Asuntos personales. Pero es dura. Siempre sale adelante. Mark asintió, pero las palabras se le quedaron grabadas. Había algo en el tono de Carla, un destello de preocupación. Una grieta en su compostura habitual que lo inquietó. Recorrió el comedor, observando al personal con una intensidad renovada, aunque no sabía por qué. El restaurante estaba cerrando. Los últimos clientes se entretenían con el postre y el vino. Sara recogió una mesa, sus movimientos mecánicos, su mente una maraña de preocupaciones. Debía $100 para el cuidado de los niños, la calefacción de su coche fallaba y la tos de Miles empeoraba. No se dio cuenta de que Mark la observaba desde el bar. Su mirada se detuvo mientras ella se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja y forzó una sonrisa a un cliente. Para él, ella era una paradoja bajo presión, pero con un peso invisible. A las 1 de la mañana, Sara, impactada por el reloj, agarró su hallazgo de una tienda de segunda mano en Cota, que olía ligeramente a naftalina, y se dirigió al estacionamiento. Al otro lado de la calle, recogió a Miles del apartamento de Lily, agradeciéndole al adolescente con una sonrisa extraña y prometiéndole pagarle pronto. Miles estaba dormido, su pequeño cuerpo envuelto en una manta, y su silla de auto era lo único que lo mantenía seguro en su improvisada casa. Sara condujo hasta el estacionamiento, un tramo de asfalto desolado enmarcado por vallas metálicas oxidadas y vallas publicitarias descoloridas. Sueños que no podía permitirse. Aparcó bajo una farola parpadeante, la única que funcionaba, y se recostó en su asiento. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, un mundo que parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se abrigó con un abrigo, su aliento visible en el frío. Le susurró a Miles: «Estamos bien. Cariño, estamos bien». Aunque las palabras le sabían a ceniza, su orgullo le impidió pedir ayuda. Su madre le había enseñado a mantenerse erguida. Pase lo que pase, pero el orgullo no la protegía del frío. Cerró los ojos, deseando descansar, pero el sueño era un desconocido. Mark, mientras tanto, se había quedado hasta tarde, repasando el inventario con Carla. Al salir, miró al otro lado de la calle y se quedó paralizado. Allí estaba Sara sentada en su coche, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Una pequeña figura estaba en el asiento trasero, inconfundible incluso en la penumbra. Un niño. A Mark se le encogió el pecho y se le cortó la respiración. Las piezas encajaron. El comentario de Carla. El agotamiento de Sara. El coche aparcado en aquel desolado terreno. No estaba descansando. Vivía allí. La comprensión lo golpeó como una ola. Mark conocía las dificultades. Había crecido en un apartamento estrecho de Brooklyn. Su madre, Ellen, trabajaba en 3 empleos, limpiando oficinas, de camarera, cosiendo hasta que le sangraban los dedos. La había visto llorar cuando creía que estaba dormido. Su fuerza, un fuego silencioso que lo moldeó. Pero esa era otra vida enterrada bajo capas de riqueza y poder. Ver a Sara, tan serena en el trabajo, pero tan vulnerable ahora, despertó algo. En él, la culpa, la ira, un destello de su propio pasado, se agitaba en su interior, negándose a ser ignorado. No se acercó a ella. En cambio, se subió a su todoterreno y condujo hasta su ático,
con la mente hecha un mar de tormenta. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo tocó. Mientras caminaba, la imagen de Sara se le quedó grabada en la mente. Había visto a los empleados luchar antes de que la rotación de personal fuera alta en esta industria. Pero esto era diferente. Sara no era una trabajadora más. Era madre, una luchadora, alguien que cargaba con el peso del mundo y aún así conseguía sonreír. Dot, a las 3 de la madrugada, llamó a su asistente, Rachel, una mujer que prosperaba gracias a sus exigencias imposibles. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Sarah Jenkins», dijo con voz tensa y discreta. Ahora, Rachel le entregó un archivo a las 5 de la madrugada. Era escueto pero devastador. El historial laboral de Sarah no mostraba contactos de emergencia, ni familia, se había retrasado en los pagos de la guardería y un compañero de trabajo la había visto durmiendo en su coche durante meses. Miles siempre con ella. Mark lo leyó en silencio, con la mandíbula apretada. No conocía a Sarah, pero conocía su historia. Era la historia de su madre reescrita en una nueva ciudad. Un nuevo punto de tiempo a las 6 de la mañana. Mark estaba hablando por teléfono con su agente inmobiliario, Víctor. Un hombre que podía mover montañas con una sola llamada. «Encuéntrame una casa», dijo Mark con voz firme pero urgente. «Un barrio pequeño y seguro, completamente amueblado, listo para mudarse. La necesito para esta noche. Sin restricciones de presupuesto». Víctor, imperturbable, envió los detalles antes de las 8 de la mañana para una casa de campo de 2 habitaciones en Atoria. Un lugar encantador con pisos de madera, una cocina soleada con azulejos azules y un jardín repleto de rosas. Era perfecto. Un hogar donde un niño pudiera crecer, donde una madre pudiera respirar. Mark transfirió el pago sin dudarlo. Su mente ya estaba pensando en el siguiente paso. No se trataba solo de una casa. Se trataba de darle a Sarah la oportunidad de reconstruir, de volver a soñar. Pero Mark no era impulsivo. Llamó a Carla, haciéndole preguntas sutiles sobre los turnos de Sarah, su fiabilidad, su carácter. Las respuestas de Carla eran entusiastas, pero estaban teñidas de preocupación. «Es lo mejor que tenemos», dijo Carla. «Pero está al límite. No sé cómo sigue adelante». Mark colgó, con una determinación cada vez más firme. No quería avergonzar a Sarah. No quería que se sintiera como un caso de caridad. Tenía que manejar esto con cuidado para honrar su fuerza, no para socavarla. Mientras tanto, Sarah estaba en un restaurante cerca de Leto Oil, tomando un café con sabor a arrepentimiento. Dejó a Miles en casa de una amiga, un momento excepcional para ordenar sus pensamientos. Su teléfono vibró. «Carla». «Sarah, ¿puedes volver al restaurante? El señor Delroy quiere hablar». A Sarah se le encogió el estómago. Había cometido un error. ¿Olvidado un pedido? No podía perder este trabajo. Era todo lo que tenía. Condujo de regreso, con las manos temblorosas en el volante, su mente revoloteando con los peores escenarios. El restaurante estaba tranquilo, la luz de la mañana se reflejaba suavemente en los pisos pulidos. Mark la esperaba en el vestíbulo, con su traje a medida. El abrigo estaba sobre una silla, su expresión era indescifrable, pero no fría. «Sarah», dijo, con una voz más suave de lo que ella esperaba. «Te vi anoche en el aparcamiento. Tú y tu hijo». Su rostro ardía, la vergüenza la inundaba. Abrió la boca para explicar, para desviar el tema, pero Mark levantó una mano, con la mirada firme. «No estoy aquí para juzgar», dijo. «Sé lo que es luchar. Mi madre era como tú, más fuerte que nadie, y sé que tú eres más fuerte que la mayoría de la gente que he conocido. Por eso hice algo». Hizo una pausa, sin apartar la mirada de la de ella. «Te compré una casa. Es tuya. Sin condiciones, pero no es caridad. Es una oportunidad para ti y tu hijo». Sarah la miró fijamente, con la mente en blanco. Una casa, era absurdo, imposible.
Su primer instinto fue decir que no, aferrarse a su orgullo. Lo único que le quedaba. No puedo aceptarlo, dijo con voz temblorosa. No acepto limosnas. Siempre he forjado mi propio camino. No es una limosna, dijo Mark, con tono firme pero amable. Es respeto. Has estado librando una guerra que la mayoría de la gente no puede imaginar, y sigues en pie. Déjame ayudarte a seguir en pie. Las lágrimas le escocieron en los ojos, pero las contuvo. El orgullo le gritaba que se marchara, que siguiera arreglándoselas a duras penas. Pero entonces pensó en las manos frías de Miles en el coche, en su tos, en el futuro que quería para él. Un hogar, seguridad, una oportunidad, asintió con la voz apenas audible. De acuerdo. Mark le entregó una carpeta con la dirección, las llaves y los papeles. Es una toria, dijo. Puedes mudarte hoy mismo. Tómate el día libre. Ya se lo habían dicho a Carla. Sara aferró la carpeta con las manos temblorosas. No sabía qué decir, cómo procesar esto. Solo pudo susurrar un gracias. La casa era un sueño hecho realidad. Enclavada en una tranquila calle de Atoria. Tenía cálidos suelos de madera, una cocina con azulejos azules que reflejaban la luz de la mañana y un jardín repleto de rosas y lavanda. Sara la recorrió con las llaves en la mano, sintiéndose como una intrusa en la vida de otra persona. Miles se tambaleaba por la sala, buscando un rayo de sol. Su elefante de peluche aferrado a sus pequeñas manos. Sara se dejó caer al suelo, abrazándolo fuerte, mientras las lágrimas caían a raudales. Por primera vez en años, se sentía segura, no solo por sí misma, sino por él. Pasó la primera semana de un día desempacando las pocas pertenencias que había conservado. Maravillada por la suavidad de las sábanas, la calidez de las paredes. La casa llegó amueblada. Pensada en cada detalle. Una cuna enorme. Un sillón acogedor junto a la ventana. Una nevera llena de artículos esenciales. Era abrumador, casi demasiado. El orgullo de Sara aún latía, susurrando que no se lo había ganado, que era demasiado bueno para ser verdad. Pero cada vez que miraba a Miles, riendo nerviosamente mientras jugaba con un juguete de madera que había dejado en la habitación del bebé, acallaba esa voz. Una semana después, Mark la invitó a una cafetería en Brooklyn, lejos del brillo del petróleo. Era un lugar pequeño y sin pretensiones, con sillas desparejadas y el aroma a café recién hecho sobre tazas humeantes. Le dijo la verdad. No crecí con dinero, dijo en voz baja, casi vacilante. Mi madre, Ellen, nos crió a mí y a mi hermana solas en Brooklyn. Trabajó 3 trabajos, limpiando, camarera y cosiendo, hasta que le sangraron las manos. Pasábamos hambre casi todas las noches. Construí todo esto, señaló vagamente, abarcando su imperio, porque juré que nunca dejaría que nadie a quien quisiera volviera a sufrir así. Sara escuchó, sin tocar su café. Mark no era el multimillonario intocable que había imaginado. Era un hombre moldeado por el dolor, por el sacrificio, por una madre que lo había dado todo. Su gesto no era de lástima. Era un ajuste de cuentas con su propio pasado. Una forma de honrar a la mujer que lo había convertido en quien era. Te vi, Sara, dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella, no solo en el estacionamiento, sino todos los días en el trabajo. La forma en que sigues adelante. La forma en que sonríes a tus clientes, a tu hijo. Eres como ella. Y no podía apartar la mirada. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo ocultando su lucha, convencida de que nadie la veía, pero Mark sí. Y había actuado no por obligación, sino porque la comprendía. Durante los meses siguientes, Mark se convirtió en una presencia discreta en su vida. No la presionó, no exigió gratitud. En cambio, le ofreció ayuda práctica, poniéndola en contacto con un asesor financiero para gestionar sus deudas, recomendándole una guardería con tarifas variables y ayudándola a matricularse en clases nocturnas de administración de empresas.
Sara, recelosa al principio, empezó a confiar en él. Veía la soledad en sus ojos. La forma en que hablaba de sus hijas, Clara y Liz, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Tenían 20 años y vivían sus propias vidas, pero la distancia entre ellas lo aguardaba. Miles prosperaba en la casa. Su tos se desvanecía y su risa llenaba las habitaciones. Sara empezó a soñar de nuevo, no solo con sobrevivir, sino con un futuro donde pudiera tener un pequeño café, un lugar donde la gente se sintiera valorada, como siempre había intentado que sintieran sus clientes. Pasaba las tardes dibujando ideas en un cuaderno, con una letra desordenada pero esperanzadora: el sol. Cafetería Flower, luces cálidas, café recién hecho, un lugar para todos. Pero había un giro inesperado que Mark no le había contado. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín, Miles jugaba con un camión de juguete. Mark le entregó una carpeta. Dentro había documentos para un fondo fiduciario creado para Miles, para cubrir su educación y su futuro. No te lo dije porque no quería que te sintieras obligada, dijo Mark con voz firme pero suave. No se trata de mí. Se trata de él. Sara contuvo la respiración. El fondo fiduciario ascendía a cientos de miles de dólares. Una red de seguridad que nunca había imaginado. Pero traía un peso. Miró a Mark, viendo al niño que había crecido con hambre. El hombre que había construido una vida para escapar de ese dolor. ¿Por qué nosotros?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué llegar tan lejos? Porque me recuerdas a ella, dijo, con los ojos brillantes. Mi madre nunca se rindió, por muy difícil que fuera. Y tú tampoco. No tenía a nadie que la ayudara en aquel entonces. Pero ahora puedo ayudarte. Sara aferró la carpeta, con lágrimas corriendo por su rostro. No era solo la casa. El fideicomiso. Era la fe en ella, el reconocimiento de su lucha por primera vez. No se sentía sola. Un año después, Sara estaba en el jardín de su casa, viendo a Miles perseguir una mariposa. Su risa se mezclaba con el zumbido del verano. Las rosas estaban en plena floración, su aroma impregnaba el aire. Había invitado a Mark a cenar, no en Leoil, sino en su casa, una comida sencilla de pollo asado, puré de patatas y judías verdes, con Miles haciendo un desastre bajo su cuidado. Distaba mucho de la elegancia del restaurante, pero se sentía como en familia. Sara había cambiado de formas que no esperaba. Sus clases nocturnas estaban dando sus frutos. Estaba a mitad de su carrera de administración de empresas. Sus notas eran buenas a pesar de estudiar hasta altas horas de la noche después de que Miles se hubiera dormido. Había abierto una cuenta de ahorros para el Sunflower Café. Su sueño cobraba forma con cada sueldo. Seguía trabajando de camarera, pero se comportaba de forma diferente, ahora más alta, más ligera. Su sonrisa ya no era una máscara, sino un reflejo de esperanza. Mark también había cambiado. Había empezado a llamar más a sus hijas, a reconstruir puentes que creía destruidos. Clara lo había visitado el mes pasado y habían pasado horas hablando, algo que no hacían en años. Él sonreía más, reía más, sus días eran menos vacíos. Ayudar a Sara no solo había cambiado su vida, sino también la de él. Sentados en el porche, con el sol poniéndose en el horizonte, Sara le entregó a Mark una pequeña caja. Dentro había una foto de ella y Miles en el jardín, enmarcada en un cuadro que ella misma había pintado. Escondida. Al lado había una nota. Nos diste un hogar, pero también un futuro. Gracias por recibirnos. Mark la leyó con un nudo en la garganta. Por primera vez en años, se sentía completo, no por un trato ni una ganancia, sino porque había marcado la diferencia. Sara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No solo cambiaste nuestras vidas, dijo. Me demostraste que yo también podía cambiarlas. Voy a abrir ese café, Mark. Y cuando lo haga, recibirás la primera taza de café por cuenta de la casa. Se rió, con un sonido cálido y espontáneo.
Te lo aseguro. Pero Sara no había terminado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño girasol de caca. Sus pétalos brillaban contra el metal. Esto es para ti, dijo. Un recordatorio de que eres parte de esto. Parte de nosotros. Mark lo tomó, rozando los dedos con los de ella, con los ojos brillantes. No se atrevía a hablar, así que asintió. El cane pesaba en su mano. Mientras las estrellas emergían, permanecieron en silencio. Para personas unidas por cicatrices compartidas y una tranquila esperanza. La casa no era solo un regalo. Era un puente entre sus pasados y sus futuros. Un testimonio del poder de ver a alguien en su hora más oscura y decidir actuar. Sara sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría momentos finales. Noches, reveses, momentos de duda. Pero estaba lista. Lucharía kilómetros por sí misma, por los sueños que había enterrado durante demasiado tiempo. Y no estaba sola. Ya no. La ciudad, con todo su caos y crueldad, le había mostrado su corazón, y estaba lista para encontrarlo. Un punto en la distancia. El horizonte brillaba. Ya no era una burla, sino una promesa. Sara sonrió, con la mano apoyada en la cabeza de Miles mientras dormitaba contra ella. Este era su comienzo, su historia, su legado. Y era solo él.